Bueno, buenos días a los que estáis aquí presentes, buenos días a los que estáis en casa. Primero de todo, como decía anteriormente a la pregunta del compañero, el agradecer a CCNCER la oportunidad de poder volver a repetir, estar aquí en estas jornadas STIC, que están convertido en un referente a nivel nacional y ya prácticamente a nivel internacional, ya que hago un poco de publicidad de CCNCER en este caso, la importancia que tiene la difusión que está haciendo de la cultura de inteligencia y de ciberinteligencia en todo lo que es Latinoamérica, con la extensión de las jornadas STIC en los capítulos de Colombia o República Dominicana, en el cual tuve también la oportunidad de poder asistir. O sea que enhorabuena por la eficiencia que está haciendo a la hora de compartir esa cultura de inteligencia. ¿A qué hemos venido a hablar? Vamos a hablar, durante estos minutitos que tenemos, de ciberinteligencia. Ciberinteligencia, para que todos hablemos el mismo concepto y tengamos el mismo parámetros a la hora de cómo lo enfocamos. Cuando hablamos de ciberinteligencia, estamos hablando de la inteligencia tradicional de toda la vida. La inteligencia en la cual necesitamos la utilización del ciclo de inteligencia, análisis, dirección, recolección, transformación, de acuerdo a una serie de fases, una serie de elementos que nos van a permitir, en este caso, convertir datos, información e inteligencia que ayude al decisor en la toma de decisiones. Y es un poquito lo que vamos a querer plasmar y como la importancia que tiene en este caso el compartir, ¿no? Compartir para ganar, la importancia que tiene el compartir conocimientos y compartir la inteligencia que estemos procesando. Dicho esto, bueno, mi nombre es Carlos Sisdedos, soy el actual responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors. Me gusta la docencia, me gusta la formación, siempre que puedo tengo la posibilidad e intento compartir mis pocos conocimientos con compañeros o con cualquiera que lo pueda necesitar, ya que considero que es una forma de poder devolver a la comunidad lo que yo he podido absorber. ¿De acuerdo? Entonces, ciberinteligencia, ¿qué hemos comentado anteriormente? Ciberinteligencia es podríamos decirlo, es un hermano pequeño de la inteligencia tradicional, en la cual nos va a permitir, a partir del análisis de información, a partir del análisis de datos, pasando por una serie de fases, una serie de procedimientos, convertir esa inteligencia en una serie de medidas proactivas que el decisor pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, la función principal que conlleva es el disminuir la incertidumbre que pueda tener un decisor a la hora de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Para poderlo entenderlo de una forma un poquito más clara, vamos a ver un vídeo muy cortito en el cual va a quedar clara, va a quedar muy específica cuál es el planteamiento o el flujo de la información del ciclo de inteligencia. En este ámbito, sobre todo, a la hora de un fragmento de una película Pearl Harbor, pero creo que es muy interesante y luego lo podremos completar. ¿No escucháis, no? Estoy escuchándola solo en mi monitor. A ver si podemos recuperarlo. ¿No? Bueno, os lo explico, ¿de acuerdo? Aquí lo que están hablando, en este caso, es una lástima que no podéis escucharlo. En este caso, lo que están planteando es cómo, vamos a pararlo, en este caso, lo que intentaba transmitir en el vídeo, luego si alguien está interesado que me lo pide, se lo pasaré, lo que intenta transmitir el vídeo es cómo, en este caso, en el ataque, previo al ataque de Pearl Harbor, cuando están hablando, se reúnen en el comité de inteligencia, cuando uno de los analistas lo que plantea, lo que expone, de acuerdo, es que él cree que el ataque que peor podría llegar a suceder y que podría llegar a repercutir sería un ataque sobre Pearl Harbor. Y aquí hablan sobre, bueno, las capacidades que puede tener el análisis, o el analista en este caso, para hacer hipótesis sobre ese ámbito. ¿De acuerdo? Una lástima que no podamos recuperarlo, pero bueno, si alguien está interesado, lo veremos. Raro que no se pueda escuchar, pero bueno. Entonces, resumiendo, ¿qué hablamos con ciberinteligencia? El proceso de recopilar, analizar y difundir información sobre amenazas cibernéticas. En este caso, porque estamos hablando específicamente del ámbito ciber, pero como hemos comentado, podríamos aplicarlo a cualquier otro ámbito. Ciberinteligencia, anticiparnos, prevenir y responder. La única diferencia principal que hay en el ámbito de inteligencia con el ciberinteligencia, sobre todo es en el ámbito en el cual las fuentes de información en las cuales nosotros nos nutrimos. Cuando hablamos de ciberinteligencia, las principales fuentes son fuentes ciber. Cuando hablamos de inteligencia, el ámbito es mucho mayor. ¿De acuerdo? A partir de aquí,
ciberinteligencia se tiene que convertir en un elemento imprescindible para nuestras organizaciones. Entonces, ¿cuál es el problema principal que nos encontramos cuando hablamos de ciberinteligencia como tal? El hecho del intercambio de información. Antes lo estábamos comentando, lo comentaba el presentador, la importancia que tiene o el concepto que tiene del hecho de compartir, ¿no? Cuando hablamos del compartir información. Hay un gran problema, y es que cuando tendemos a hablar en el ámbito de la inteligencia, parece que con toda la información que hemos recopilado, toda la información que hemos ido obteniendo, resulta que si yo la comparto con terceros, pues al final puede ser susceptible de que pueda ser utilizada contra mí. ¿De acuerdo? El típico de la información es poder. Vale, y en este caso es algo muy contrario. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una empresa, tenemos una matriz en la cual tiene diferentes sedes, una sede en Colombia, otra sede en República Dominicana, otra sede en España, y tenemos una matriz que cubre todo ese parámetro. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que cada una de esas sedes subsidiarias que tiene, cada una pues tiene su departamento, tiene su organización, y a partir de ahí tiene unos objetivos concretos marcados por la matriz. ¿Qué sucede? Cada una se enfoca en un único objetivo, que es proteger en este caso su propia infraestructura o su propia información. Cuando al final lo que estamos hablando es que estamos perteneciendo a una entidad, a un grupo mayor. ¿De acuerdo? Y ya no solamente estamos hablando a la hora de compartir dentro de una propia organización. En este caso tenemos ejemplos, que luego lo veremos, como es el de CCNCER, cómo ha sido capaz de inculcar esa cultura de compartir inteligencia con el resto de entidades. Pero claro, lo primero también que hay que tener presente ahora cuando hablamos de inteligencia es el cómo vamos a hacer para que la alta dirección se implique. Porque está claro, características y acciones como las que estamos comentando, si la alta dirección no se implica, va a dar igual la gran cantidad de información o de datos que podamos tener. ¿De acuerdo? Al final necesitamos que la alta dirección se implique y eso nos va a proporcionar un plus a la hora de poder llevar a cabo nuestras principales acciones. Ya no únicamente a nivel directivo de nuestra subsidial, como comentamos, ¿no? De la sede que pueda tener en España, en Colombia, sino directamente la unidad central. ¿Vale? Y eso conlleva que cada organización, cada empresa tiene una estructura diferente. Cada empresa tiene una forma de proceder diferente, tiene objetivos diferentes. Y ahí viene un poco la casuística más compleja de cómo podemos prepararnos para compartir esa información. Sobre todo teniendo presente que cada organización está compuesta por cada uno de las pequeñas unidades o miembros que puedan pertenecer a esa empresa o esa organización. ¿Y qué pasa? Que si no somos capaces de entender que somos un todo, que cada una de las piezas, cada una de las subsidiarias, cada una de las empresas conforman parte de esa matriz general y a partir de ahí vamos a poder utilizar toda la información que podamos recopilar de cada una de ellas. Un poco, algunos me comentaban antes de entrar que mañana participo en un taller con Vicente, en el cual tenemos un nombre muy similar al que hemos aplicado hoy. Es Ciberinteligencia, compartir para ganar, y en ese caso es OSINT, compartir para ganar. La idea un poco es que podamos mostrar, hoy es una píldora, un anticipo, para poder mostrar mañana de una forma más práctica cómo a partir de toda la información que podemos ir recopilando de cada una de esas subsedes o organismos que pertenecen a esa organización más grande, cómo podemos, aprovechando la información obtenida en fuentes abiertas, generar inteligencia que beneficie en todo. Entonces, aquí también tenemos otro elemento también muy importante. Hemos comentado la estructura organizativa. No es lo mismo una estructura organizativa que permita compartir información de una forma ágil como otras infraestructuras que son mucho más estrictas y que van a forzar a que esa información pues no se pueda compartir de la forma adecuada. Y al final pensemos que lo que hemos comentado al principio, cuando hablamos de obtención de información, cuando hablamos de inteligencia, al final lo que estamos haciendo es analizar datos, información, transformarla mediante el ciclo de inteligencia para convertirla en esa inteligencia procesable de cara a un decisor. Por lo tanto, si no tenemos claro cada uno de estos puntos, tenemos un problema. Al igual que tener también presente que el eslabón que va a tener que realizar todos estos pasos, todas estas acciones, son los empleados, ¿de acuerdo? Y que tenemos que tener muy claro cuál es el punto en el cual tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque tendemos a, cuando hacemos formación, hacemos formaciones genéricas, ¿de acuerdo? Para toda la empresa. La gran mayoría suelen ser formaciones para cubrir expedientes, sobre ciberseguridad, etc. Y tenemos que ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Hay que hacer formación específica en departamentos, adaptada a la concienciación para cada departamento. ¿Por qué? Porque permitirá que cada departamento
amplíe unos conocimientos específicos para poder desarrollar su ámbito de trabajo. ¿De acuerdo? Luego, a partir de ahí, tenemos que profundizar más en funciones, ¿vale? A partir de las funciones, bueno, pues veremos cómo tenemos que aplicar formación específica para cada una de las diferentes acciones. Luego también, en función del área geográfica, en función de cuál sea la estructura donde esté colocado, también tendremos una serie de amenazas únicas en función de su puesto de trabajo que es interesante tener presente, ¿de acuerdo? Y, como no, ¿de acuerdo? La personalización de la información. Es importantísimo, ¿de acuerdo? Tendemos a coger planteamientos genéricos de formación cuando realmente en el día a día sabemos que esos planteamientos genéricos vienen muy bien, son formaciones enlatadas, pero que la verdad no nos van a proporcionar ningún hándicap. Pero claro, hemos hablado ahora aquí un poco de cuál es el fenómeno, cuál es la parte de la ciberinteligencia, ¿no? ¿Qué entendemos por ciberinteligencia y hacia dónde vamos? Pero claro, pero en este punto de compartir la inteligencia tenemos otro problema, ¿de acuerdo? Es desafíos y obstáculos en el compartir datos sensibles. Porque lo primero que vamos a pensar es, vale, y lo que estoy planteando es, yo tengo diferentes sedes, diferentes empresas, unidades, y yo necesito que cada una de ellas comparta información, la sede de Madrid con la de Punta Cana, con la de Colombia, ¿de acuerdo? Y puede haber información que para mí pueda ser interesante compartir, pero tengo que aprender, tengo que saber cómo hacer para anonimizar toda esa información para poder llevarla a cabo de una forma práctica. Y luego, a partir de aquí, como caso de éxito, poner el ejemplo que os decía anteriormente, el tema del CCNCR. El CCNCR ha sabido crear una estructura a nivel nacional generando confianza sobre cada una de las diferentes administraciones en la cual le ayudan a realizar pues, esa operativa que es su principal objetivo, la seguridad. Hasta aquí, seguramente más de uno de vosotros estará pensando, pero es que eso ya lo sé, ¿no? Son elementos que hemos hablado muchas veces, el hecho de compartir, el hecho de la formación, el hecho de cómo tenemos que comportarnos de cara a las diferentes amenazas, ¿vale? Pero es que el conocimiento no cambia el comportamiento. Tenemos, y ahora vamos a poner un ejemplo visual. Espero que este no tiene sonido, o sea que se entenderá bien. Aquí tenemos a alguien entrenando, ¿de acuerdo? Tenemos están interiorizando, ¿vale? Unos movimientos, sabe perfectamente que si le va a venir con un cuchillo, sabe que tiene que parar de una forma, golpear de la otra, ¿de acuerdo? Lo tiene interiorizado y lo tiene clarísimo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Que en la realidad, ¿de acuerdo? Si yo el conocimiento no lo aplico, el día que tengo que aplicarlo, pasa esto, ¿de acuerdo? Que todo lo que yo he aprendido, ¿de acuerdo? He interiorizado, todo lo que me han enseñado sobre las diferentes plataformas de ataque, las características que tienen los diferentes, los malos, si no soy capaz de ese conocimiento llevarlo a la práctica, no me sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que importa, ¿vale? No es saber, sino aplicar los que sabemos, porque sabemos muchas cosas, pero muy pocas veces las llevamos a cabo. Y es importantísimo hacer este cambio de chip, ¿vale? Hasta aquí hemos hablado de inteligencia, ¿vale? Pero lo que comentaba anteriormente era el presentador, bueno, compartir, ¿no? Compartir es algo muy manido, algo que está como muy visto ya, ¿no? ¿Vale? Claro, ¿qué sucede? Si nos vamos al ámbito de los negocios, ¿vale? El win-win es algo sumamente aceptado. El hecho de que tú sabes que en un momento determinado tú tienes que coger y tienes que ceder en determinadas negociaciones, tienes que compartir parte de información, ¿vale? Se trata un poco de negociar, porque al final se trata de que los dos obtengamos un beneficio mutuo, ¿vale? 2, 3, los que sean, los que formen parte de ese proyecto. Pero ¿por qué a nivel de ciberseguridad no se tiene ese mismo concepto del hecho de compartir? Ya hemos comentado anteriormente que, claro, el principal problema que hay es que la gente considera que el hecho de compartir, ¿vale? Va a parecer como que, bueno, ya estoy dando información sobre mi estructura, sobre mi infraestructura a un tercero que no debería tenerla, pero al final, y yo creo que en eso el CCNCR ha realizado muy bien esos primeros pasos, el momento que tú generas confianza, que compartes información que te permite demostrar esa tendida, ¿no? de mano en el cual tú permites que terceros puedan obtener información sobre ti o sin esperar nada a cambio, al final eso hace que la cosa funcione. Y es elemental que en este caso cambiemos el paradigma. ¿Vale? Cambiemos el paradigma independientemente de que cada organización, como comentabas anteriormente, ¿no? Una organización, una matriz, pues tiene una estructura, ¿vale? Y después cada una de diferentes matrices, diferentes países, tiene una forma de proceder y de trabajar. Pero cada una de ellas recibe información. Podemos trabajar
con correos electrónicos que estamos almacenando. Podemos trabajar con logs, podemos trabajar con muchísima información que estamos recopilando cada una de estas 4 sedes de forma independiente. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? La sede A, si recibe algún tipo de ataque o recibe algún tipo de acción, bueno, intenta mitigarlo, intenta contarlo, pero no comunica al resto de sedes para que puedan aprender de qué ha sido, que han empezado a suceder, ¿de acuerdo? Y ahí es un elemento importantísimo, el ser consciente de la importancia que tiene el poder compartir toda esa información, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando ahora de compartir con un CSIR sectorial o similar, ¿no? Pero como mínimo el primer paso es a nivel interno. Un ejemplo que os voy a poner de una empresa nos contrató para hacer labores de monitorización y cibervigilancia, ¿vale? Era una multinacional que tenía diferentes sedes y una de esas sedes nos contrató para hacer ese análisis. ¿Qué sucedió? Cuando hicimos ese informe nos dimos cuenta de que había información que hacían referencia a otras sedes y que podía ser de interés, ¿vale? Se lo reportamos. Claro, cuando llegó al departamento correspondiente, lo primero que dijo es, bueno, es que esto no es de mi competencia, esto no depende de mí. Digo, bueno, como pertenece a tu matriz, hemos considerado que sería relevante. Ya, pero es que esto, como no depende directamente a mí, no hace falta que me lo incluyas en los informes, ¿vale? Porque cada uno tiene su parcelita, ¿vale? Cada uno tenemos nuestra parcelita y el problema es saber que cada una de esas parcelitas de forma independiente podemos generar muchísima información que si combinamos, la empresa puede estar recibiendo visitas de un determinadas IPs, ¿de acuerdo? O correos, da igual. Mañana veremos en más profundidad el tipo de información que podemos llegar a trabajar y procesar. Pero es necesario que seamos capaces de compaginar toda esa información. Y otro elemento también importante es, si yo sé que tengo la capacidad de poder recopilar toda esa información, mucha información no somos ni conscientes de que la podemos procesar de una forma global, ¿de acuerdo? Yo quiero saber qué correos, qué remitentes están recibiendo correos, qué tipo de correos, qué informaciones, qué logs, quién está visitando nuestras páginas, ¿vale? Yo puedo hacer una correlación entre las páginas de España, de Punta Cana y de Paraguay, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y a partir de toda esa información, de cruces de información a nivel global, me permite anticiparme. ¿Por qué? Porque al final, si yo soy capaz, como la sede de España, de informar, ya no se trata de informar, se trata únicamente que vamos a nutrir una serie de información a un ámbito global, el cual nos va a permitir ser capaz de detectar correlación de eventos entre la sede de España y la sede de Paraguay, por ejemplo, ¿vale? Y es un poco mañana lo que mostraremos de una forma más práctica. Entonces, llegado a este punto, nos encontramos con que tenemos la capacidad de comenzar a analizar. ¿Qué pasa? Cada una de nuestras organizaciones, como hemos comentado anteriormente, ¿vale? Pues tenemos nuestros cazadores de amenazas, ¿vale? Tenemos nuestro departamento que lo que va a buscar va a ser, bueno, esos lobos, ¿no? Que tenemos aquí que están buscando amenazas constantemente, ¿vale? Y tenemos de todos los colores, ¿vale? Tenemos cazadores de 1000 colores, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos se dedica a defender únicamente cada una de nuestras elementos en los cuales tienen asignado. Pero claro, tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que cambiar el paradigma a ser suricatas. Este bicho, ¿vale? Se llama suricata y es un mamífero, la verdad es que muy curioso, ¿vale? Y ya veréis el porqué ahora cuando os comento la importancia que tiene de cambiar el paradigma a lo que digo yo, una organización suricata, ¿vale? Ahora veréis diferentes imágenes y ya veréis a ver qué le encontráis que tienen en común, ¿vale? Aquí tenemos estos bichitos. ¿Qué creéis que tienen en común cada una de las fotografías? Si os dais cuenta, aunque estén en manada, ¿vale? A diferencia de los lobos, ¿vale? Que están todos enfocados hacia su objetivo, ¿vale? El suricata, lo que están haciendo, cada uno está mirando a un lugar diferente, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo como organización lo que tengo que tener presente es que no me puedo enfocar únicamente en las amenazas que pueden ocurrirle a mi organización. O sea, yo tengo que estar enfrentados a las amenazas y paralelamente lo que tengo que estar es, ¿de acuerdo?, controlando el entorno, controlando qué está sucediendo. Y eso lo que nos conlleva es a algo que normalmente no sucede, porque cada una de nuestras organizaciones está enfocada únicamente a sus principales amenazas y se olvida de controlar el resto del entorno de la organización. Y de ahí viene un poco
el objetivo de esta charla, ¿no? El cómo tenemos que plantear la utilización de todas las fuentes de información que podemos tener a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Pero no únicamente en nuestra unidad, o en nuestro departamento, o en nuestra sede, sino compartir esa información de forma automatizada mediante una serie de procedimientos que mañana profundizaremos, que nos va a permitir detectar coincidencias entre la sede A y la sede B para que nos ayuden en esa proactividad. Porque hemos comentado al principio, cuando preguntaban que para mí qué es ciberinteligencia, ciberinteligencia es proactividad, ¿de acuerdo? Es si yo detecto un elemento hostil o que me lo pueda aparecer, en este caso porque no habéis podido ver el vídeo, pero cuando el vídeo inicial, cuando comenta, una de las cosas que comenta el analista es que la principal motivación que le da para presumir que van a atacar Pearl Harbor, ¿de es la intuición. La intuición de tener muchísima información, de haber procesado, y aunque ahora cada vez tenemos más herramientas de inteligencia artificial que nos van a permitir automatizar muchos procesos, la figura de la inteligencia, en este caso de esta inteligencia, es principal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para ir finalizando y no pasarme el tiempo, que hemos empezado un poquito tarde, como conclusiones, pensemos que la ciberinteligencia es un proceso clave. ¿De acuerdo? Tiene que ser el elemento principal que nos vaya a permitir, en este caso, poder anticiparnos a las amenazas. Y en este caso, ya no únicamente amenazas a mi organización, sino amenazas a toda la organización en la cual yo estoy llevando la ciberseguridad. Porque, como comentabas anteriormente, el hecho de tener diferentes departamentos en diferentes sedes que se enfocan únicamente en un objetivo, la verdad es que necesitamos ampliar ese concepto. ¿De acuerdo? El hecho de intercambio de información. El intercambio de información es principal y primordial a la hora de poder compartirla con diferentes elementos, ya sea a nivel estructural dentro de la organización o incluso, en este caso, por ejemplo, a nivel de organización supranacional o nacional, como puede ser el CCNCER o similar. Cada vez la colaboración público-privada en estos ámbitos de seguridad es algo más importante. Ya no estamos entrando a procesar o trabajar en el tema de lo que sería el tema pues, de CSIR sectoriales agrupados por sectores específicos, ¿no? Pero bueno, en este caso, y como ya para acabar, bueno, el intercambio de información y seguridad ha demostrado sus beneficios en casos de éxito. Hemos comprobado por activa y por pasiva que el hecho de la compartición de información, de inteligencia, de datos en sí, ha provocado así, bueno, pues que podamos tener una mayor seguridad a la hora de poder trabajar con la información. Y es imprescindible, ¿vale?, tener ese cambio de paradigma, de no únicamente dedicarnos a investigar únicamente a los objetivos principales que tiene mi sede, ¿de acuerdo?, que son los que me han organizado, pero a nivel supra hay que darle una vuelta y ser capaces de hacer esa organización suricata que me permita darle una protección global a mi organización. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, espero que estaré por aquí. Cualquier duda que tengáis, pues estaré encantado de resolverla. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Quédate aquí un momentito. Efectivamente, es un tema recurrente desde hace mucho tiempo, la compartición. Pero te quería hacer una preguntita así muy rápida. En líneas generales, existe la percepción de que no es recíproca y fructíferamente en doble sentido la compartición. De verdad, ¿cómo se puede avanzar para compensar eso? Porque hay cierto escepticismo de que todos se están empleando a fondo. Ahí, y es lo que comentaba anteriormente, lo primero que hay que hacer, siempre tiene que haber un mentor, ¿de acuerdo?, que sea el que dé el primer paso diciendo, yo pongo esta información sobre la mesa. Y a partir de que ese primer mentor, en este caso, por ejemplo, a nivel institucional, ha sido CCNCER. En el momento que un primer actor pone información encima de la mesa, el resto ya ven la buena fe y empiezan poquito a poquito. Está claro que es algo de confianza, algo gradual, que al final tiene que permitirte que todos los actores, bueno, compartan en ese caso todo el conocimiento que tengan en beneficio global. Bueno, hay algunas preguntas que quieren formularte gente que estás viéndonos ahora en remoto, y una de ellas es que nos comentaras un poquito cómo valoras de cara a la compartición quién se puede permitir el lujo de tener un departamento para ello o no, qué opciones hay, porque no todos tienen los mismos recursos. La importancia, y es muy buena pregunta, porque estamos encontrándonos que hay organizaciones que por el tipo de información, por el tipo de target con el cual trabajan,
a lo mejor no necesitan ellos precisamente tener un departamento de seguridad o de ciberinteligencia porque no les compensa, pero sí pueden hacer, en este caso, hay muchas organizaciones que lo que hacen es subcontratan ese proceso, ¿de acuerdo? En este caso tenemos muchos clientes que no consideran que ahora mismo es el momento propicio, o a lo mejor es la primera aproximación que hacen a la ciberinteligencia y lo que hacen es, en este caso, pues te llaman y en este caso subcontratan el servicio para que tú seas el que le gestiones esa compartición de información. Bueno, una pregunta broma. ¿Es muy caro o no es muy caro? No. La verdad es que, ¿sabes qué pasa? ¿Hay Black Friday y cosas de esas o no? Lo importante, ¿sabes qué pasa? El valor de la información realmente la gente lo ve cuando le dan la hostia. O sea, cuando realmente, ¿cuánto vale tu base de datos? Bueno, el producto es quizás caro, no es barato. ¿Cuánto vale tu base de datos? Por poner un ejemplo. Estamos viendo ejemplos ahora continuamente de filtraciones y de robo de información. Y el gran problema que hay es que a veces la gente no se da cuenta que quizás la multa que va a recibir es peor que la propia robo en sí. Hay una segunda y última pregunta que te formulan y es que nos aclares qué es ciberinteligencia respecto de OSINT. Vale. Realmente podríamos hablar que prácticamente es lo mismo, ¿de acuerdo? A ver, cuando hablamos de OSINT nos estamos refiriendo a la obtención de información en fuentes abiertas para generar inteligencia. Cuando hablamos de obtención de información en fuentes abiertas estamos hablando de cualquier tipo de fuente. Puede ser esta conferencia, ¿de acuerdo? Puede ser un diario, puede ser una necrológica, puede ser cualquier tipo de fuente de información en la cual nos podamos nutrir. En cambio, cuando hablamos de ciberinteligencia, las fuentes de información que nos nutrimos son únicamente ciber, ¿de acuerdo? Serían tecnológicas. Luego aquí, por ejemplo, hay gente que confunde OSINT con el tema de análisis de redes sociales, que sería SOCMIC, sería específicamente de redes sociales. O sea, aquí veremos cómo hay cada vez una nomenclatura más específica para cada una, pero la diferencia principal es que OSINT conlleva muchas disciplinas de obtención de información y, en cambio, ciber, la fuente de información, suelen ser solo cibernéticas. Bueno, nos ha aclarado muy bien. Carlos, muchísimas gracias y quedáis instados que van a profundizar mañana un poco más quien les venga el tema, que sin duda se van a enriquecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un último aplauso para su intervención.